Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Silvio Cunio Pareto, director de Concibe Reproducción Asistida, biólogo de la reproducción, y estamos celebrando prácticamente los 20 años de la fundación de la clínica, y con motivo de ello hemos dedicado a hacer este capítulo número 7 de los podcasts, principalmente con la idea de dar información adecuada para las personas que quieran embarazarse o estén planeándolo para el futuro y lo hagan de la mejor manera. También, si es que tienen alguna duda o se quieren acercar a nosotros o quieren que los atendamos, pues estamos a la orden. En este día tenemos a nuestra invitada especial, nuestra invitada estrella, a la doctora Erika Carrasco. Ella es ginecostetra, pero tiene una especialidad en medicina materno-fetal. Le queremos dar una cordial bienvenida y gracias por haber aceptado estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias doctor por la invitación y por supuesto muchas felicidades por el logro. 20 años no creo que hayan sido nada sencillos y por todo el acompañamiento a las parejas, a las nuevas familias que se van formando. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Bueno, pues si le parece bien, me gustaría que empezáramos. Ya son algunos años que estamos colaborando y la verdad nos sentimos nosotros muy contentos y muy agradecidos, tanto los médicos como las pacientes, por el trato que usted le da de manera muy personalizada cuando hace sus estudios a estas personas. Usted nos explica un poquito para que entendamos qué cosa es la medicina materno-fetal. Muy bien. Bueno, la medicina materno-fetal ya es una especialidad, es un curso de alta especialidad que hacemos posterior a los 4 años de ginecobstetricia. Y la idea de esta especialidad es que nosotros podamos ver tanto el embarazo de bajo y alto riesgo de una manera más completa, más meticulosa, porque no solo nos enfocamos al estudio de las patologías maternas, sino mucho del enfoque y como decimos la mayoría de nosotros de los maternos fetales, pues el feto termina siendo nuestro paciente y entonces vemos toda la parte de los estudios de diagnóstico prenatal, algunas cuestiones de terapia fetal, estudios genéticos complementarios que permiten llevar un acompañamiento más adecuado durante el embarazo e ir modificando o tratando de prever algunas complicaciones que se pudieran presentar y por supuesto anticiparnos un poco a los desenlaces o en su momento al nacimiento poder dar más información a los neonatólogos, a los pediatras para un mejor pronóstico tanto para los bebés como para las mamás. Excelente. Obviamente aquí la medicina materno-fetal es de aplicación tanto para embarazos que se logran de manera natural como aquellos que nosotros en nuestro caso logramos por tratamientos de reproducción asistida, ¿no? ¿Existe alguna diferencia en el manejo o es muy similar o hay más patologías en una área que en otra? Muy bien. Anteriormente, bueno, se veía como el embarazo de alto riesgo solo aquel que estaba condicionado por la edad materna. Actualmente para nosotros, más que la edad materna, es todas las condiciones que están alrededor de la mamá y por supuesto los embarazos espontáneos tienden a complicarse en menor proporción con respecto a los embarazos que son logrados por reproducción asistida, más no son mutuamente excluyentes, sino más bien tratamos de que solo por el hecho de estar una mujer embarazada se le ofrezca todos los estudios que ya existen y que por lo tanto nos permitan diagnosticar patologías que por supuesto van a ser más frecuentes en un grupo que en otro, pero no podemos decir que no puedan presentarse. Entonces, en ambas formas de embarazo ofrecemos estudios que nos permitan hacer el diagnóstico oportuno, un seguimiento más meticuloso y por supuesto prever situaciones. Excelente. Nosotros que nos dedicamos a la medicina reproductiva, pues generalmente lo que hacemos es tratar de que se logre el embarazo y llevar a la paciente hasta el primer trimestre, que es donde hay mayores posibilidades de pérdidas o detectar algunas alteraciones. En ese sentido, pues, aunque hay otros alcances, la medicina materno-fetal pues hace diagnóstico
en el primer trimestre, segundo y tercer trimestre, ¿no? Eh, si vamos en ese orden, en el primer trimestre, ¿qué es lo que se sugiere que se le haga a esta paciente? En el caso de usted, tanto desde el punto de vista ultrasonido o como estudios complementarios cuando fueran necesarios, ¿no? Bueno, primero que nada, sí es importante recordar que tanto por norma oficial mexicana 007 está claramente identificado el hecho de que se tienen que hacer por lo menos un estudio en cada trimestre y está el primer estudio que es entre la semana 11 y 13.6, el del segundo trimestre entre la 18 y 22 y por norma, bueno, se menciona que entre la semana 29 y 30. Contestando específicamente su pregunta del primer trimestre, bueno, nosotros como materno-fetales ofrecemos a todas las pacientes el primer estudio, ya sea la ecografía estructural entre la semana 11 y 13 semanas, 6 días, siempre y cuando este feto tenga mediciones muy específicas que nos permitan identificar marcadores en relación a detección de enfermedades cromosómicas, como una de ellas que es la más frecuente, que es el síndrome de Down, pero evidentemente también por las mediciones del bebé nos permite identificar defectos mayores y que muchos de ellos se consideran incluso incompatibles con la vida y que pudieran tomar o permitir decisiones diferentes. Y aunado a esta ecografía del primer trimestre, la mayoría de nosotros siempre aconsejamos complementar el estudio con el doble marcador genético, también llamado duomarcador o duotest, que es la medición de la gonadotropina coriónica, la fracción libre combinado con una proteína plasmática asociada al embarazo u otra proteína que también la produce la placenta, y con esta combinación de mediciones tanto del bebé, información que obtenemos de la mamá y esta muestra sanguínea podemos mejorar incluso el resultado para ubicar el embarazo como un embarazo de bajo o alto riesgo para condiciones como enfermedades cromosómicas, como defectos, como el riesgo de preeclampsia, que es la hipertensión durante el embarazo, el riesgo de parto prematuro. Entonces, de primer contacto, pues nosotros tenemos este estudio que se ofrece en esas semanas de gestación y que nos permiten además poder fechar de manera más certera el embarazo y poder dar un seguimiento más óptimo hasta el final. Muy bien. También en esos momentos se puede hacer el estudio del ADN fetal, ¿verdad? Así es, O el DNA libre, digamos, tenemos, perdón. o el ADN libre fetal, ¿no? Sí, sí, de hecho, nosotros como fetales podemos ofrecer varias alternativas. Una de ellas es que hay pacientes que puedan llegar realizarse el DNA fetal libre en sangre materna a partir de la semana 9-10. Normalmente es un estudio para el cual nos apoyamos de los genetistas perinatales, un resultado que está en 10-15 días, que afortunadamente al haber ya más laboratorios que lo realicen, se ha hecho más accesible también para los pacientes y de tal manera que eso nos permite descartar sobre todo el síndrome de Down con una tasa del 99.999% y para otros problemas el porcentaje es menor, pero la paciente puede llegar con este ADN y posteriormente hacerse la ecografía del primer trimestre o si no llega con este estudio de ADN y tenemos como nosotros le llamamos, alguna duda razonable en relación a las mediciones y cupiera la posibilidad de pensar en alguna patología, bueno, posterior al primer trimestre, a la ecografía, podemos ofrecer también el ADN como prueba genética complementaria y muchas veces es opcional para no tomar decisiones de procedimientos invasivos o antes de tomar alguna otra decisión para el embarazo. Y es muy interesante lo que nos dice, doctora, muchas gracias. Y también es cierto, ¿no? Que con esta unión de alternativas, ya la medicina materno-fetal es mucho más amigable y las posibilidades de llegar a una amniocentesis o un procedimiento más invasivo cada vez son menores, ¿verdad? Totalmente. Evidentemente, la ecografía nos permite a nosotros con una tasa de detección del 85 a 90, 95% de que lo que estamos viendo nos dé la tranquilidad ante la presencia de un bebé, de un feto con altas probabilidades de ser un bebé sano al nacimiento, pero el adicionarle estas pruebas que son muestras sanguíneas que miden sustancias de la placenta
o propiamente que se generan por el embarazo, pues nos permite todavía mejorar lo que nosotros observamos y por supuesto la consejería, el asesoramiento que les damos a las parejas, a la familia, se vuelve más amigable, más tranquilizante y por supuesto las opciones para no irnos a una prueba de diagnóstico prenatal invasivo, pues podemos ofrecer las no invasivas y por supuesto eso siempre a las parejas les da más tranquilidad y les permite asimilar la información y vivir el embarazo de una manera menos angustiante. Excelente. Esto realmente da mucha tranquilidad, no solamente a la madre y que ella pueda sentirse de que puede dar lo mejor para su hijo, sino también a los médicos que nos dedicamos a intentar lograr el embarazo y aquellos que siguen el embarazo hasta el desenlace, como podría ser el parto o la cesárea. Además, haciendo un estudio tan temprano en el primer trimestre, se pueden sugerir ciertas conductas para prevenir riesgos, ¿no? Cuando hay algún riesgo de preeclampsia o riesgo de parto prematuro y esas cosas. Así Entonces, es. Al ser un estudio muy completo, nosotros lo ofrecemos es un estudio vía abdominal y vía transvaginal. Nos permite tener información adicional de cómo se va a comportar esa placenta y nosotros siempre les informamos tanto a nuestros médicos como a las pacientes que a veces la placenta, el bebé puede ser un bebé sano, pero la placenta, que es lo que le permite su crecimiento, no sea una placenta del todo funcional y que sean pacientes a terapias preventivas como es las dosis bajas de aspirina y lo podamos dar de manera muy oportuna y mejorar el desenlace. Si bien es cierto, algunos eventos no se pueden evitar, pero podemos retrasar su presentación o la severidad o incluso como es la detección de riesgo de parto prematuro, hacer mediciones muy tempranas de cervix, que podamos detectar esas pacientes que han sido intervenidas por algún cono cervical, legrados o que no se sabían cómo era su anatomía, bueno, poderlas ubicar en un grupo de riesgo para hacer mediciones no más tempranas, no hasta el segundo trimestre, y ubicar esas pacientes que son candidatas al uso de la profilaxis con progesterona, que bien sabemos que previene este parto prematuro, o aquellas que no van a responder a esta prevención y que en algún momento puedan ser candidatas a procedimientos como es el cerclaje. Entonces, evidentemente, el primer trimestre nos permite anticiparnos 4, 6 o incluso hasta 8 semanas a desenlaces que pudieran presentarse. sí, es bien importante lo que nos menciona. A veces las personas, cuando nosotros la referimos, como usted en este caso, nos preguntan, bueno, entonces van a detectar todo en ese estudio o en esa revisión. Obviamente no es así y usted ya manifestó que es importante, que hay ciertas cosas que las podemos ver en el primer trimestre y otras tendremos que complementarlas con los estudios del segundo y tercer trimestre. Es decir, todavía no tenemos estudios que son 100% infalibles, ¿no? Entonces, también esa información la tiene que conocer la paciente, qué cosas sí vamos a poder detectar y qué no. Cada vez se detecta más y con el paso del tiempo detectaremos más cosas, ¿no? Totalmente. Sí, normalmente nosotros somos muy puntuales con los pacientes en decirles qué es lo que estamos buscando por semanas, por trimestre, porque además, bueno, el estudio es un estudio operador dependiente, sí depende de nuestra actualización, nuestra formación, de la capacidad misma que tenemos de ver y de asociar las imágenes con el conocimiento, pero evidentemente hay cosas que sí dependemos del desarrollo mismo de los fetos y que muchas de ellas van a ser evidentes hasta el segundo o tercer trimestre y que hay condiciones que también no son de diagnóstico prenatal, ni mucho menos por ecografía, pero sí, conforme ha ido avanzando la tecnología, los equipos van siendo de mejor resolución. Cada vez los grupos de médico materno-fetales que hacen propiamente investigación clínica básica, estamos anticipándonos a detectar estructuras de forma más temprana o al menos sospechar cuando el desarrollo pareciera no ser normal sin poderles poner a lo mejor el diagnóstico definitivo, pero sí poderles dar un seguimiento de que hay estructuras u órganos o que el desarrollo del bebé no está siendo el esperado para considerarlo normal o dentro de los parámetros de la normalidad. Claro, eso que usted dice es muy importante, es decir, los equipos de ultrasonido que ustedes manejan son de una resolución totalmente diferente a lo que podemos tener en la consulta ginecológica diaria en la que vemos estructuras de otro tipo. Y
quizás más importante todavía que el equipo, es la experiencia que pueda tener el médico materno-fetal que va a hacer estos estudios, ¿no? Eso se va ganando, obvio, con el tiempo y con el entrenamiento. Y el entrenamiento que tienen ustedes definitivamente no es el que podemos tener ni la experiencia cualquier ginecobstetra que realiza, sí, ultrasonidos, pero de rutina, pero de otro nivel, ¿verdad? Así es. Afortunadamente cada vez son más los ginecobstetras, incluso médicos generales, que se preparan, hacen diplomados, cursos de actualización en ecografía. Lo que sí es muy importante para nosotros como materno-fetales y que siempre somos muy puntuales es que no es solo identificar una estructura como normal o anormal, sino qué conlleva el que tú veas cierta medición o cierta estructura, cómo eso condiciona una patología en ese feto y si esa patología también tiene una implicación materna o no, porque entonces el seguimiento va más allá. Por eso nosotros como materno-fetales decimos, sí, el feto es nuestro paciente, pero este paciente depende de la placenta de mamá, de todo un entorno, y entonces sí, el poder identificar que algo está fuera de la normalidad nos hace hacer un seguimiento más complejo de lo que pareciera el solo medir y decir que está fuera o no de rango o se ve completamente anormal, porque pues requiere de un asesoramiento, de hacer pruebas adicionales, incluso muchas veces como yo se los menciono a las pacientes, a veces a través del feto es que estamos dándonos cuenta que hay una patología materna y entonces empezamos a buscar patologías maternas o viceversa, ¿no? Sabemos que hay una condición materna que puede condicionar algo en el feto y entonces tenemos que hacer ese escrutinio. Claro, eso nos ha pasado a nosotros en los últimos 10 años al menos. Seguimos teniendo preeclampsia y partos prematuros, etcétera, pero cada vez con menor escala, porque de la mano de ustedes, particularmente en el caso de usted, pues vamos manejando terapias en conjunto y podemos hacer medidas preventivas y así, si la preeclampsia se va a dar, que se dé un poco más adelante y que no tengamos que anticipar un nacimiento si no es necesario, etcétera, ¿no? Así es. Sí, de hecho, estos estudios, como bien le comentaba, además de este primer trimestre, pues primer trimestre sabemos que hay pacientes que no logran llegar o llegan un poco fuera de rango. Tenemos la posibilidad de hacer un segundo tamizaje, que es el estructural del segundo trimestre, que también nos permite ubicar ese grupo de pacientes que van a tener riesgo de preeclampsia, de parto prematuro o incluso están teniendo ya que no se detectó oportunamente o hubieron cambios en el desarrollo del feto y entonces sí definitivamente nos permite anticiparnos con estos estudios e incluso modificar mucho del control prenatal. Nosotros como materno-fetales a veces vamos de la mano de ustedes con las citas de control prenatal porque hacemos citas de seguimiento, de monitoreo, de mediciones muy particulares, precisamente para que el desenlace no nos agarre de sorpresa y podamos como preparar las condiciones más óptimas para el nacimiento. Qué bueno que tocó ya el segundo trimestre y yendo en ese orden, además del ultrasonido que ustedes hacen, a veces asocian alguna otra prueba para tener otros factores pronósticos. Así es, muchas veces estas pruebas bioquímicas que son muestras sanguíneas maternas nos permiten también medir sustancias, proteínas propiamente que libera la placenta y el comportamiento mismo de estas sustancias, la relación que guardan unas mediciones con otras, también en conjunto con lo que medimos por ultrasonido, con los antecedentes obstétricos de la mamá, nos permite también hacer esa detección que salió, ¿no? O sea, que no tuvimos oportunidad de detectarla en primer trimestre o que ya la teníamos y que nos permite ver si este alto riesgo sigue siendo alto riesgo o si ese alto riesgo es ya un riesgo menor porque podríamos decir que se convierte en un bajo riesgo o aquellas pacientes que iniciaron con bajo riesgo pues están empezando a complicar. Entonces el segundo trimestre también nos permite no solo las mediciones estructurales del bebé, sino hacer también estudios complementarios a través de muestras sanguíneas maternas para mejorar nuestra tasa de detección. Eso es lo que sería el perfil angiogénico. Sí, nosotros ya como parte de nuestra práctica diaria en segundo o tercer trimestre, agregamos lo que es el perfil angiogénico y esto nos permite, sobre todo en aquellas pacientes que tienen patologías vasculares, hipertensión, diabetes,
lupus, alguna nefropatía, por mencionar algunas, pues nos permite anticiparnos para saber si esa paciente, además de ser candidata a aspirina, valdría la pena algún tipo de terapia adicional y modificar el curso de esa función placentaria que pudiera darnos algún problema. Excelente. Siguiendo un poco este orden que usted ya ha manejado, cuando ya vamos al tercer trimestre, ¿qué es qué valoramos? ¿Qué estudios hacemos? En tercer trimestre, digo, independientemente que por norma oficial se sugiere la ecografía del tercer trimestre entre la semana 29-30, nosotros habitualmente la ventana que damos es entre la 30-34, precisamente porque es cuando el desarrollo y el crecimiento y las pruebas de bienestar fetal adicionales que se tienen que hacer, pues tenemos más información del feto, pero por otro lado, porque también el perfil angiogénico nos permite anticiparnos con 2, 4, máximo 6 semanas cuando se va a presentar el evento preeclampsia, o si estamos ante la presencia de disfunción placentaria que nos va a generar restricción del crecimiento o que está siendo la causa de la restricción del crecimiento, podamos detectarle y dar un tratamiento más completo para ese efecto. Muy bien. Aunque se habla de los tres trimestres y las tres etapas de los estudios, no siempre con solamente tres estudios es suficiente. Podría ser necesario que se tuviera que hacer algún estudio adicional ya llegando hacia el final para saber si podemos esperar o no esperar para interrumpir un embarazo. ¿Es sugerible? ¿Es válido? Sí, nosotros lo que hemos manejado como especialistas es que personalicemos cada embarazo, cada Excelente. familia, cada pareja, porque a veces hay bebés que tal cual cumplen la regla de los 3 estudios, son embarazos normoevolutivos, que no se complican, pero tenemos un gran porcentaje de embarazos que su comportamiento es totalmente eh, atípico y entonces tenemos que hacer pruebas adicionales. A veces hacemos el estudio del tercer trimestre, semana 30-32, 32-34, pero aquellos bebés que nos están creciendo de más, o sobre todo los bebés que crecen menos, que tienen una detención en su crecimiento, tienen franca restricción del crecimiento, son bebés que requieren visitas incluso semanales o cada 2 semanas, porque son pruebas que nos permiten evaluar el grado de oxigenación, de bienestar, si ese bebé peligra o no estando en la pancita de la mamá, y si en un momento dado conviene, ¿no? Tener un bebé prematuro con las condiciones, con las mejores condiciones, o si podemos aplazar un nacimiento y hasta dónde aplazarlo, porque si bien sabemos, bueno, llevar el embarazo semana 40-41 cada vez se vuelve un reto con lo que eso implica, y aún en embarazos que se asumen saludables o normales, siempre puede haber desenlaces catastróficos. Entonces, sí se sugiere no solo las ecografías como tal, las pruebas de bienestar fetal, como es el monitoreo cardiotocográfico, la medición del líquido amniótico, o incluso muchas de estas pruebas que tomamos en sangre que nos salen alteradas, pues hay que repetirlas en un lapso de 2 o 4, máximo 6 semanas, sabiendo que muy probablemente va a haber un daño progresivo y eso también nos permite anticipar los nacimientos. Claro, muchas gracias por mencionar esta parte, ¿no? De la medicina personalizada, porque obviamente cada embarazo y cada nacimiento es único, ¿no? Y se pueden comportar de manera diferente, ¿no? Eh, ¿Nos podría explicar brevemente por qué, sobre todo en el último trimestre, es tan importante medir esos flujos, ¿no? Esos flujos sanguíneos y cómo puede ser que ese deterioro nos diga si tenemos que interrumpir o no un embarazo, ¿no? Porque a veces muchas personas se van con la idea de que hay que esperar lo máximo posible a la semana 40 o 41 y no necesariamente es así. Hay bebés que pueden nacer antes y quizás le pueda ir mejor estando en un hospital que si no recibe el aporte adecuado por la placenta, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí. Justamente a veces la explicación sencilla que nosotros compartimos tanto con las mamás como con la pareja, la familia, es que a veces el bebé puede estar
bien, tranquilo, pero pues es una placenta que no lo está nutriendo, que no le está dando el aporte suficiente de oxígeno y que envejece o que su vida, su esperanza de vida de esa placenta termina antes de esas 40 semanas o del propio desarrollo o madurez de ese bebé. Y entonces esos flujos que nosotros medimos a través de la flujometría Doppler, del Doppler materno-fetal, de la hemodinamia placentaria y fetal, son flujos sanguíneos que en aquellas placentas que van a empezar a disfuncionar de manera normal después de la semana 37 o aquellas que tienen algún daño por alguna enfermedad, diabetes, hipertensión o alguna otra condición, o aquellas placentas que desde que se formaron no han sido placentas funcionales, van a tener cambios y que estos cambios pueden darse en tiempos de una semana, a veces son en días o en horas, 24, 48 horas, y entonces esas mediciones, el hacerlas tan repetidas, que a veces no solo es el tema del peso, es medir esos flujos que nos permitan saber que el bebé, aunque no gana peso, está oxigenando y lo podemos dejar. Yo siempre les comento a mis médicos y a las pacientes, por cada día que un bebé esté inútero, pues tiene un 1 o 2% de sobrevida. Entonces, ese 1 o 2% vale la pena si las condiciones son las adecuadas para no ponerlo en riesgo. Pero si el riesgo es mayor a esa sobrevida, ¿por qué? Porque la reserva de oxígeno ya no está oxigenando, tenemos mayor riesgo de daño neurológico, ya no va a madurar de forma adecuada su organismo, bueno, por supuesto que se prefiere el nacimiento porque sabemos que afuera tenemos las condiciones que se le pueden ofrecer a un recién nacido que ya no depende de una placenta que no está haciendo propiamente su trabajo. Entonces, sí, esas mediciones sí son sumamente importantes y en la medida que nosotros las vemos alteradas, podemos marcar más o menos los periodos de revisión. ¿Para qué? Para anticiparnos a un cambio que nos permita tomar decisiones muy drásticas o que en su defecto nos permitan planear sabiendo que al cabo de 48, 72 horas a máximo una semana, podemos estar parcialmente tranquilos de que no va a suceder algo catastrófico en el embarazo. Claro, también eso puede permitir tomar medidas como dar inductores de madurez pulmonar o, o antes del nacimiento preparar para evitar tener por el evento traumático del parto, de la cesárea, un daño a nivel neuronal, etcétera, ¿no? Esas medidas sí se pueden tomar con anticipación cuando se detecta a tiempo situaciones de este tipo. Sí, totalmente. No solo nos permite la aplicación de inductores de madurez pulmonar, aquellos bebés que van a tener nacimientos prematuros muy tempranos, bueno, ver cuáles son candidatos al sulfato de magnesio, incluso el tener una comunicación más cercana y más planeada con el grupo de neonatólogos y pediatras, porque muchos de ellos a veces justamente nos dicen, prefiero que me entregues a un bebé con ciertas condiciones y no con otras, porque el manejo incluso para ellos es más fácil, ¿no? La reanimación o lo que propiamente pueda requerir el recién nacido que ya viene con una condición dada durante el embarazo, la podamos modificar a favor de que le vaya mucho mejor a ese bebé. Claro, eso que dice usted es muy importante, ¿no? El trabajo en equipo y la coordinación entre todos los profesionales que estamos a cargo de esa paciente o de ese binomio, porque en este caso son dos pacientes o a veces más, ¿no? También tenemos que, tiene mucha importancia lo que usted hace en los nacimientos de alto orden fetal o gemelares o a veces triates, ¿no? También es un poco diferente el comportamiento, ¿no? No sé si nos quisiera comentar algo ahí de la parte de los Sí, embarazos digo, únicos versus los múltiples. sí, bueno, para nosotros es un reto. Yo siempre les comparto a mis pacientes y a mis médicos que cuando uno es residente se peleaba por ver, pasar a los cubículos donde iba a haber gemelares, trillizos, cuatrillizos. A mí todavía me tocó esa generación de ver cuatrillizos y quintillizos. Exactamente. Y cuando uno sale a la vida real, dices, no, lo que menos quieres es ver embarazos de alto orden. ¿Por qué? Porque nos impone, ¿no? Nos requiere pues ser más meticulosos en nuestra revisión, el poder identificar a cada uno de esos fetos, medirlos de la manera más adecuada y por supuesto son embarazos con mayor riesgo de complicarse, con restricción selectiva del embarazo, por mencionar algunas otras patologías y que pues a veces la familia o las parejas dicen, bueno, en un solo embarazo voy a tener dos, tres, cuando en realidad pues el embarazo se complica desde que lo estamos viendo
pero sí nos impone y nos implica situaciones muy diferentes porque las mediciones pues ya se salen de de estos tres estudios, al contrario, se hacen de manera anticipada precisamente para poderlos medir mejor, obtener mayor información que al cabo del tiempo podamos compararla y poder identificar y medir bien a cada uno de esos fetos. En el mejor de los casos son dos, bueno, pues nos facilita un poquito las evaluaciones, pero en el caso de que es muy excepcional que lleguen a haber tres, pues sí, las revisiones son más continuas y por supuesto la planeación del nacimiento pues es más anticipado, ¿no? A veces tratamos de estirar lo más que se puede con ustedes como ginecobstetras y apoyados de los neonatólogos, tratando de que no sean tan prematuros, lograr semana 32, 34 y muchas veces se logra 36, 37 con resultados muy favorables, pero sí, sí, definitivamente dependemos mucho de esto que nosotros medimos, es lo que nos va dando la pauta para saber qué tanto llevar un embarazo a óptimas condiciones. Qué bueno que menciona esta última parte porque uno de los retos a los cuales yo me enfrento con bastante frecuencia es no tanto a la situación de que vengan a quererse embarazar, sino que quieren un embarazo gemelar. Justamente esa es la solicitud. Y nosotros tratamos de explicarles de que eso acarrea complicaciones, ¿no? Exacto, sí, sí, nosotros entendemos, sobre todo cuando llegan y dicen, no, bueno, es que queríamos dos, pero bueno, terminó siendo uno, etcétera. Y es difícil, ¿no? A pesar de que hay mucho asesoramiento por parte de ustedes, por parte de nosotros, el explicar que, pues, un embarazo per se, un embarazo único y espontáneo, puede no cursar de una manera tan saludable ni tan normal, pues pensar que un embarazo doble, gemelar o triple pueda ser o podamos llevarlo hasta a un feliz término sin muchas complicaciones, pues no es la regla, ¿no? Entonces, sí es muy complicado. Nosotros también tratamos de hacer, bueno, entender a los pacientes que pues el organismo se somete a situaciones que son completamente antifisiológicas, ¿no? Es la fisiología del embarazo, pero ninguna otra situación genera la sobrecarga en el corazón, a nivel pulmonar, en los cambios anatómicos en las mujeres. Entonces sí, sí es complicado porque la mayoría pues piensa que con un solo embarazo vas a tener dos hijos y pues ya se tiene la familia, cuando muchas veces son embarazos que nos toca dar no tan buenas noticias porque a veces no evolucionan de forma Claro. adecuada. Sí, inclusive muchas personas lo piensan que es una manera como de recuperar el tiempo perdido por no haberse embarazado antes y esas cosas. Se nos empieza a acabar el tiempo, pero le quería hacer una pregunta que, bueno, está un poco ahora en boga. Es decir, cuando se hace un diagnóstico como el que ustedes hacen de manera temprana, se puede hacer cirugía intraútero, ¿no? Y corregir Sí, cierta, qué tan viable, qué tan real es esta opción? afortunadamente, bueno, ya en nuestro país ya hay más médicos materno-fetales, muchos de ellos se han ido preparando en el extranjero con gente que evidentemente lleva más de 20, 25 años haciendo medicina fetal, gente con mucha experiencia. Y sí, sí existen los grupos y sí hay centros para hacer cirugía fetal. Hay varias patologías que pueden tratarse, pero evidentemente son protocolos porque no es solo que tengan un defecto, sino estamos hablando de un defecto que no esté acompañado de una situación genética, un síndrome cromosómico, un síndrome genético, que además muchas de estas cirugías sí se pueden realizar in útero, algunas son por cateterismo, algunas son por fetoscopías, se está tratando de que no sea como una cirugía abierta, sino usar todo esto que existe de la fetoscopía, pero evidentemente hay muchas patologías fetales que en realidad se resuelven al nacimiento, pero es muy importante sí ser muy claros con los pacientes de que, bueno, se hace la detección, pero dentro de la detección hay que ver que muchos de estos defectos pueden estar acompañados de otros, no ser defectos aislados y podemos tener condiciones adicionales en este bebé y que muchas de ellas, su desarrollo va a ser hasta el nacimiento y que prácticamente hablar de cirugías definitivas, correctivas, evolución, pronóstico, mucha de esa información no se puede dar de manera prenatal, sino una vez que se resuelve el nacimiento y siempre y cuando se excluyen algunas otras condiciones que serían contraindicaciones para hacer cirugía o terapia fetal.
Bueno, se nos está acabando el tiempo y le quería pedir si nos puede dar un mensaje final para todas estas personas que se están pensando embarazar o que ya están embarazadas y si usted nos quiere compartir dónde la pueden ubicar, si quieren tener un diagnóstico, una opinión, etcétera, además de ser por bien de los pacientes, en este caso mamá y bebé, por el bien de los médicos que somos nosotros para dar una buena atención y también por una norma sanitaria. Entonces, un mensaje a nuestros pacientes y si usted quiere que la puedan ubicar, con mucho gusto estamos abiertos. Y muchas gracias principalmente por la invitación. Y bueno, el mensaje que yo siempre les digo a mis pacientes, a las parejas, a la familia, pues se pueden embarazar, sí, por supuesto. Creo que el tema de la edad ya para nosotros como materno-fetales no es nuestra preocupación, sino todas las condiciones, ¿no? Tratar de planear el embarazo en las mejores condiciones, no solo físicas, biológicas, sino también psicológicas, porque es todo un entorno en el que va a estar gestándose esta nueva vida y que por supuesto tratemos de llegar al embarazo en condiciones saludables, tratar de llegar de manera muy temprana para poder ofrecer todos los estudios que nosotros hacemos y nosotros tratamos de acompañarlas tanto cuando son noticias muy buenas, muy favorables, y también cuando no es así, siempre vamos a estarlos acompañando y que las decisiones más importantes, por supuesto, son de ellos como pareja, como familia, pero que nosotros siempre vamos a estar respaldando cualquiera de esas decisiones, pero sobre todo acompañándolos con toda la información, con todo lo que ya se cuenta desde el punto de vista científico y médico, y que por supuesto, pues yo me caracterizo por decir, bueno, cuidando a tu bebé, a ti y a tu familia es parte de lo que me gusta hacer y para lo que me comprometo y sobre todo para la tranquilidad de ustedes como ginecobstetras y por supuesto para mí, que yo no dejo de estar tranquila hasta que no nace y me dicen que todo está bien y en realidad terminamos siendo parte de la familia y pues yo les agradezco porque de alguna manera me considero parte de las familias. Muy bien. ¿La pueden contactar? ¿La pueden buscar? Sí, yo me encuentro en el Hospital Español, en la Torre Antonino Fernández, en el noveno piso, en el 903. Si quiere, comparto mi tarjeta digital. Adelante. Ven. Sí, y yo quiero aprovechar para darles las gracias a usted por habernos aceptado esta invitación, por compartir sus conocimientos con nuestra audiencia y también por el trato excelente que le da a las pacientes que nosotros le referimos. La verdad, nuestras pacientes regresan muy contentas después de haberla visitado por el trato humano que usted les da, el seguimiento y como me acaba de comentar, que hasta que no han nacido estos bebés, usted siempre está pendiente para saber que les haya ido bien tanto a las mamás como a los bebitos, ¿sí? Pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues seguimos trabajando en pro de las familias y de que estos bebés puedan llegar a esas familias, hacerlos también más felices. Espero que la podamos tener otra vez y quizás ya con un tema más puntual para poder ampliar más información, etcétera, si usted acepta. Y Claro que pues sí. ya, de hecho, nosotros la consideramos parte de nuestra familia y de nuestras familias, que ha apoyado mucho a que tengamos éxito en los nacimientos. Y pues a la audiencia les digo que seguimos adelante, vamos a estar escuchando sus retroalimentaciones y buscando otros temas que sean necesarios o de interés de ustedes para compartir un poquito la experiencia que tenemos. Soy Silvio Cunio Pareto, ginecobstetra, director de Concibe, biólogo de la reproducción y estoy a la orden y muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.